con una media móvil que llegó a pasar los 2.000 casos por día, 2.500 aproximadamente, y llevamos en los últimos 7 a 10 días un descenso de esos 2.500 promedio por día, y hoy estamos reportando 1.500 por día, siempre recordando que esta curva tiene una representación epidemiológica un poco más inexacta, por lo que comentamos siempre, más allá de que tenemos los centros de testeo abiertos, hay mucha gente que ya optó por no testearse, con lo cual naturalmente estamos subregistrando o infravalorando la magnitud de la ola, pero sí la forma de la ola es bien representativa porque no hemos cambiado nada en este transcurso al respecto de los testeos. Así que se ve con claridad que luego de varias semanas de aumento y algunos días de estabilización, estamos en una fase de descenso de casos en la ciudad de Buenos Aires. Aquí lo que podemos ver son cada una de las barras es una década de la vida. Las personas de 0 a 9 años es la primera barra, de 10 a 19 la segunda, y así sucesivamente, siendo la última los mayores de 80 años. Y acá el alto de la barra representa la cantidad de personas que se enfermaron de esa década de la vida a lo largo de toda la pandemia. Y los datos siguen representando siempre el mismo fenómeno. Esta es una pandemia que sobre todo enferma a las personas entre 20 y 60 años, son la enorme mayoría de las personas que se han enfermado con la enfermedad, pero que sobre todo daña de manera significativa, incluso mortal, a los mayores de edad. Y eso se representa en la curva verde que está en la base, que es la letalidad específica de cada una de las barras. Fíjense que la curva recién a partir de los 60 años empieza a ascender, alcanzando un valor de 19%. A los mayores de 80 años, esto quiere decir de que cada 10 mayores de 80 años que se han enfermado a lo largo de la pandemia, 2 de ellos han fallecido. Es una tasa de letalidad altísima. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el informe de los dispositivos de testeo. Se han realizado 10.354.138 test en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales 1.565.411 se realizaron en las unidades febriles de urgencia destinadas a las personas sintomáticas, 1.693.817 en los dispositivos detectar, 3.957.027 en los centros de testeo, que como siempre decimos, para una mejor atención, solicitar un turno previo en la página buenosaires.gov.ar/test, y 444.415 en las unidades móviles. Continuamos con Fernán con el informe de vacunación. Gracias, Gabriel. Hasta el día de hoy aplicamos en la ciudad 8.479.085 dosis de vacuna, que representa más o menos el 99% de las vacunas que nos ha entregado el Gobierno Nacional. Esa cantidad de vacunas que aplicamos fueron 2.921.325 como dosis 1, que representa más o menos el 95% de los porteños ya tiene su primera dosis aplicada. 2.859.429 como dosis 2. Es decir, cerrando lo que se llama técnicamente el esquema inicial, que representa el 93%. Esto quiere decir que el 93% de los porteños han recibido el esquema inicial de las 2 dosis. Y luego hemos estado aplicando el primer refuerzo y ahora sobre todo estamos aplicando el segundo refuerzo. Recuerden que el primer refuerzo o tercera dosis y segundo refuerzo o cuarta dosis. Nosotros aplicamos de primer refuerzo 2.024.793 personas ya han recibido su primer refuerzo, sobre todo el grupo que aún no ha completado su primer refuerzo son personas de edad joven que han optado por no continuar con el esquema de vacunación, sobre todo aquellos que a lo largo del verano han tenido la enfermedad. Y luego llevamos ya varias semanas aplicando el segundo refuerzo. Hasta el día de hoy aplicamos 522.646 dosis de segundo refuerzo y siempre recuerden, nosotros las campañas de vacunación las llevamos siempre por orden de riesgo. Es decir, que hemos empezado con los mayores de edad, hemos completado prácticamente la invitación a todos los mayores de 50 años y llevamos ya unos 10 días invitando a las personas menores de 50 años. Y así vamos a ir progresando hasta ofrecerles el segundo refuerzo a todos los ciudadanos que le corresponden. Siempre recordando que el segundo refuerzo se aplica luego de los 120 días del primer refuerzo.
Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, para comentarles el avance en relación a los dispositivos móviles, que son aquellos destinados a vacunar a personas que están viviendo en residencias de cuidados crónicos, geriátricos o incluso en sus domicilios particulares. En relación a las personas que viven en geriátricos, hemos completado el esquema de vacunación en 24.811 personas. Aquellas personas que residen en sus domicilios y no pueden acercarse a las unidades o a las postas donde estamos vacunando, hemos alcanzado a cubrir a 9.330 personas también con esquema completo. Y luego tenemos, como saben, unidades móviles que se van propiamente, como decimos, moviendo por la ciudad en acuerdo con las organizaciones y con los hospitales, las áreas programáticas donde es necesario. Se han podido vacunar 7.145 personas con esquema también completo. Por último, para recordarles las vías que tenemos de comunicación para todas aquellas personas que tengan alguna dificultad para acceder a las dosis de vacunas que les corresponde o que hayan tenido interrumpido su esquema por alguna dificultad, se pueden contactar con nosotros a través del BOTI 11 50 50 0147, poniendo la opción no me pude vacunar y ahí van a ser guiados para poder acceder al turno, o pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar, indicando también la dificultad, la dosis que requieren y un teléfono de contacto para que el equipo los pueda llamar. Por último, también lo pueden hacer llamando al 147, donde van a ser guiados. Muchas gracias. Ministro, todos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Natalia Feldman, de Radio de la Ciudad. Consultar, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en provincia de Buenos Aires, en donde se ha liberado la vacunación para niños, quería consultar cuándo va a estar de esa manera impulsada la vacunación para niños de COVID aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias, Natalia. Como lo comenté recién, acá lo importante en la campaña de vacunación son dos aspectos, ¿no? Es ir en el orden de riesgo, para vacunar primero a la persona que más riesgo tiene de una enfermedad grave. Y segundo, por supuesto, además de ir en el orden de riesgo, es vacunar a la mayor cantidad de gente de la ciudadanía que está expuesta a ser vacunada. Y la verdad es que nosotros hemos respetado muchísimo nuestra estrategia de campaña porque somos de las jurisdicciones que mejor tasa de vacunación tiene. Vos sabés que estamos siempre unos 10 puntos porcentuales por arriba del promedio argentino en casi todas las campañas. Así que nosotros vamos a seguir con este esquema, que es invitando por grupos de riesgo, siempre en el orden apropiado. Como yo comenté recién, por ahora hemos descendido ya de debajo de los 50 años, estamos completando las personas con comorbilidades de debajo de 50 años y por supuesto que en los próximos días o en las próximas semanas ya iremos abriendo al conjunto de las personas que tienen menos riesgo aún. En ese conjunto, que seguramente, como yo te decía, a lo largo de los próximos días lo estamos invitando, están por supuesto los niños que ya tienen el esquema inicial completo, que son los grupos de menos riesgo de todos, ¿no? Sí, nosotros seguimos la convocatoria en el orden. Vamos por el grupo de edad. Lo hemos hecho así en todas las campañas. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Dos consultas, ministro. Una tiene que ver netamente con el tema sanitario. En el marco de esta baja de casos en la ciudad y la zona centro del país, ¿cuándo entiende usted que puede directamente mermar esta curva y se vuelva a un nivel bajo de casos? Si ya puede marcar el fin de este tipo de ola. Y por último, usted ya hizo algún que otro tipo de declaración, pero me gustaría, si puede hacer una definición sanitaria, pero en realidad política. El presidente ponderó la gestión de la pandemia en la Argentina a partir de supuestas cifras de la OMS. Ahora, usted, a lo largo de estos 2 años y medio, donde hubo constantes conflictos con el gobierno nacional, ¿realmente usted cree, con datos, de que fue así? A partir, por ejemplo, de que se está ampliando la cantidad de vacunados de forma irregular en hospitales nacionales. Gracias. Bueno, no, gracias a vos, Nicolás. Del primer aspecto es, ustedes saben, lo hemos dicho siempre, ¿no? Digamos, el comportamiento de esta enfermedad hacia adelante no es simple porque depende de muchas variables. Y algunas de esas variables están fuera de la capacidad de anticipar de lo que va a ocurrir, sobre todo con el tema de las nuevas variantes, ¿no? Que siempre cambian la dinámica de las curvas. Pero lo más probable que ocurra es que nosotros terminemos de transitar esta curva en las próximas semanas. Porque habitualmente lo que pasa con las curvas de Omicron, que son curvas que ascienden rápidamente y descienden rápidamente,
y su periodo de duración está más o menos entre 8 y 10 semanas. Y nosotros ya llevamos unas 6 semanas en este tránsito. Así que si no apareciera, si no empezara a circular nuevas variantes en la ciudad en las próximas semanas, probablemente completemos esta ola de Omicron. Ahora, por supuesto que eso no significa que ya no podrá haber casos o no podrán volver a subir. Ustedes saben que lo que ha pasado en otros países, sobre todo con 3 variantes que están hoy circulando en otros lugares y aquí existen o están en circulación pero en pequeña escala, que son la BA4 o BA5, sobre todo que ha hecho una circulación muy intensa en Sudáfrica, y la BA1, 12.1, que es una variante que está circulando mucho por el este y noreste norteamericano, lugar con el cual tenemos mucha circulación de tránsito de personas. Así que al día de hoy lo que podemos decir es que esta curva está descendiendo, probablemente se complete en las próximas semanas y vamos a tener que estar muy atentos a ver qué es lo que ocurre con las nuevas variantes que son un poco más contagiosas que esta, si verdaderamente encuentran un terreno fértil para circular entre nosotros en estas semanas o lo hacen más adelante. Y en cuanto a la situación, yo lo he dicho ya públicamente. La comparación entre países del comportamiento de esta pandemia es extremadamente difícil porque es una pandemia que sus resultados dependen de un montón de dimensiones que hacen a la cultura de los países, dimensiones que hacen a los formatos de gobierno, dimensiones que hacen a las costumbres de las personas de cómo se cuidan, a las pirámides poblacionales, a las estrategias sanitarias, a la exposición previas con otros virus similares y a los grados de vacunación, con lo cual comparar país con país siempre he dicho que era difícil y además porque las estadísticas en cada país tienen características diferentes que hacen que los datos no sean exactamente comparables. Así que a mí lo que me gusta más bien es evaluar lo que hemos hecho y siempre he repetido que creo que la Argentina tal vez si hay algo que podría haber hecho mejor es una cuarentena inicial un poco más corta. Nosotros hemos dado ese debate con los RNAR, con los bares, con los niños. Una cuarentena más corta y probablemente una campaña de testeo más intensiva que la que tuvimos a lo largo de toda la pandemia. Tal vez esos son 2 aspectos que podríamos haber hecho un poco mejor. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. 2 preguntas, una sanitaria y una política. La sanitaria tiene que ver con información para la gente. ¿El ciclo de vacunación está terminado con la 4ª dosis, con la dosis de refuerzo? ¿O van a evaluar dosis adicionales? La pregunta política tiene que ver con que, bueno, usted en las últimas horas no ha descartado ser candidato porteño eventualmente. Sabemos que ha mantenido distintas reuniones en este sentido sin descuidar lo sanitario, teniendo en cuenta que ya se ha referido a este tema, cómo se están dirimiendo las tensiones dentro de su propio espacio político. Y hablando de tensiones, también lo llevo al Gobierno Nacional. Usted sabe lo que está ocurriendo con la polémica que ha generado también el desplazamiento del ministro de Producción. Como ciudadano y usted como funcionario, ¿cómo ha analizado, cómo ha evaluado lo que está ocurriendo en la esfera nacional, que sin duda impacta políticamente a toda la Argentina, ¿no? Gracias. Bueno, gracias a vos, Rodrigo. Vamos una por una. En términos de vacunación, ustedes saben perfectamente bien que a lo largo de toda la pandemia hemos ido creando conocimiento científico en la medida que transitábamos la pandemia porque no teníamos previo. Así que, ¿cuáles son las duraciones de las diferentes campañas de vacunación y cuándo está indicado dar un refuerzo o una nueva vacuna? Verdaderamente no es algo que podamos confirmar, digamos, de manera definitiva. Así que lo que yo les voy a dar es sencillamente es una aproximación, una opinión que veremos si en el futuro se comporta de esta manera. Yo creo que nosotros hemos estado vacunando todo este tiempo con lo que yo llamaría una primera generación de vacunas todas hechas con una variante que es la variante Wuhan, el virus original, el que se originó la pandemia. Esa variante Wuhan hoy tiene muy poca similitud, digamos, a los fines de la estructura del virus y sus antígenos o la forma donde la inmunidad lo ataca. Tiene muy poca similitud con las variantes que hoy circulan. Prácticamente las diferencias son muy, muy altas. De modo que estamos aplicando hoy una primera generación de vacunas que si bien nos protegen contra la enfermedad grave y mortal, dado los cambios que ha hecho el virus en el camino, no pueden evitar que el virus empiece la enfermedad, es decir, logre una enfermedad leve que después la inmunidad la contenga y no la deje progresar. Esa es la situación actual.
Yo creo que, y por eso es que tenemos que estar dando refuerzos de vacuna permanentemente, porque en donde bajan un poquitito los anticuerpos, el virus vuelve a entrar con más facilidad. Así que eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Yo creo que para adelante, probablemente en los próximos meses, ya están en evaluación un conjunto de vacunas nuevas, que sería una segunda generación de vacunas con diferentes estrategias. Algunas de aplicación local, nasal, o en la boca o en la nariz, que tiene una lógica técnica diferente que no voy a explicar ahora en detalle. Otras vacunas que son con conjunto de variantes, que algunas se parezcan más a las que están circulando ahora, con variante Omicron, alguna de ellas, como algunas ya laboratorios están ensayando, y otras que lo que se llaman vacunas pan-COVID, que usen diferentes zonas del virus, ya no solamente la proteína espiga, para que sea más estable la inmunidad, porque ataque a diferentes partes del virus y cualquier cambio de la proteína espiga no sea tanto cambio de la cara que le da el virus a la inmunidad. En fin, un poco para cerrar, estamos esperando la aparición, el testeo en fase 3 de una nueva generación de vacunas, que lo que van a buscar es ya no solamente evitar la enfermedad grave y mortal como lo hacen las actuales, sino volver a lograr lo que tenían las vacunas con los primeros variantes de virus, que era además evitaban que te enfermes, que tengas la enfermedad leve. Y eso probablemente lo podamos ver, tener los resultados para los meses de julio, agosto, septiembre de este año. Así que yo espero que tal vez esta sea la última campaña con esta generación de vacunas y podamos reevaluar la estrategia de vacunación de esta enfermedad con una nueva generación que sea más potente en términos de evitar contagios. Y si eso fuera así, probablemente esa nueva campaña la tengamos que hacer para cuando esperemos una nueva ola significativa, que naturalmente va a estar para los primeros meses del año que viene o acercándose al otoño del año que viene. Eso es lo que esperamos en términos sanitarios. Y luego me preguntaste dos preguntas en términos políticos. En la personal, yo lo he dicho de todas las maneras que pude y lo vuelvo a repetir ahora. No he intentado cambiar mi comunicación pública en estos días. He insistido permanentemente con lo mismo, a veces con diferentes palabras. Pero yo siempre digo, al día de hoy soy ministro de Salud de la ciudad. He venido a desarrollar un proyecto que Horacio conoce y está liderando, de transformación y mejoría del sistema de salud, y voy a dedicar todo este tiempo que me queda por delante a hacerlo, porque a eso he venido al espacio público. Y luego, en el futuro, los caminos de la vida nos indicarán el año que viene en qué situación estoy, qué es lo que necesita la ciudadanía y cómo lo ve el espacio político a mi aporte. Pero hoy por hoy no estoy focalizado en ello, no dedico mi tiempo a ello, solamente me dedico a ser ministro de Salud y ahí focalizo toda mi energía. Y luego, en cuanto a las dificultades o la situación que hemos vivido estos días en el Gobierno Nacional, a mí me gusta describirlo de una manera más conceptual, y es, en buena parte, el grado de desarrollo de los pueblos y de los gobiernos que los conducen circunstancialmente, a mi juicio, tiene mucho que ver con las metodologías y las formas que las culturas, las sociedades y los gobiernos utilizan para resolver sus conflictos, ¿no? La metodología que usamos para resolver nuestras diferencias, nuestros conflictos, son un determinante significativo en cómo vamos a ser capaces de evolucionar y progresar como sociedad. Y la verdad que lo que hemos visto en este tiempo es que las metodologías que se han usado son verdaderamente muy poco elaboradas, muy poco desarrolladas y más bien perjudiciales para la calidad institucional y para la calidad del desarrollo que queremos. De modo que lo veo de manera bastante, yo diría, de una manera inapropiada para facilitar la visión de una nación común, de un proyecto común, de acuerdos básicos de desarrollo y de un camino para transitar en el futuro que sea mejor al presente actual. Ministro, buen día. Lo traigo nuevamente a temas de índole sanitaria y quería preguntarle, la segunda dosis de refuerzo se está dando con vacuna Moderna. Recordarle a la gente, porque hay alguna inquietud respecto a las consecuencias que tiene la vacuna, sobre todo estados de decaimiento, algunos estados de fiebre, si la gente tiene que estar preocupada o ocupada, por supuesto vacunándose, sobre qué le puede suceder los días posteriores a la vacunación con esa vacuna en particular. Y por otro lado, preguntarle sobre los estados gripales, si la gripe este año tiene mayor virulencia que en años anteriores y qué se le puede decir a la gente en este sentido. Gracias.
Bueno, en cuanto a las vacunas, hay un mensaje muy importante. Primero estamos dando las vacunas que vamos recibiendo, ¿no? Es decir, hoy estamos aplicando Pfizer pediátrica para los niños, para los refuerzos de los niños, y luego efectivamente vacuna Moderna para los adultos y también en algunas situaciones AstraZeneca para las personas que tienen la necesidad o tienen la indicación. Ahora, volviendo a tu planteo de las vacunas, la vacuna Moderna es una vacuna de ARN mensajero como Pfizer y tienen un perfil de efectos adversos que es dependiente de la dosis. Si ustedes saben que la vacuna Moderna en el esquema inicial, que era la dosis 1 y la dosis 2, tiene una dosificación dentro de la vacuna que es mayor a la vacuna de Pfizer. Y eso ha hecho en los esquemas iniciales lo que ha demostrado que, por un lado, tiene un poco más de reactogenicidad, es decir, efectos adversos en las primeras 24 o 48 horas, como dolor en el hombro o algún estado de molestia general, pero al mismo tiempo tiene más inmunogenicidad, es decir, aumenta más las defensas porque justamente tiene un poco más de dosis. Eso ha pasado entre Moderna y Pfizer en el esquema inicial. Ahora, Ahora, en los refuerzos, la dosis que se da de Moderna es la misma que Pfizer. Es decir, el refuerzo tercera y cuarta dosis de Moderna se da, es una dosis equimolar o de la misma cantidad que la vacuna de Pfizer, de modo que allí no hay muchas diferencias significativas en los trabajos de investigación. Así que yo te diría, se pueden dar una u otra de manera indistinta. En la medida que nos dan una vacuna la aplicamos, cuando nos dan otra también la aplicamos a la que nos dan. Y creo que eso fue lo que... y me preguntaste los estados. Bueno, por supuesto estamos en periodo de otoño e invierno. Es el periodo donde circulan de manera significativa los virus respiratorios. En los niños son algunos virus con algunas cualidades particulares, sobre todo los de la bronquiolitis, y en los adultos son otro tipo de virus. Pero es un periodo de cuadros virales, incluso, y por supuesto que está el virus de la influenza o el de la gripe, el virus de COVID y tantos otros virus. Hay al menos 3 o 4 virus más que suelen circular en esta época. Lo que hay que hacer, como se recomienda siempre, es en los momentos en que uno está con síntomas, tomar distancia de los espacios, de compartir socialmente los lugares cerrados y cuando uno está con síntomas intentar quedarse en la casa lo que uno pueda y por supuesto siempre cuando se contacta con otras personas usar el barbijo. Es periodo de cuidarse, eso es lo que nos ha enseñado esta pandemia para estos virus respiratorios. Muchas gracias.